Filosofía Jurídica Experimental, Cognición y Neuroderecho. Esta es la mesa 1, Filosofía Jurídica Experimental, Cognición y Neuroderecho. Y a continuación, ¿les parece bien si hacemos la dinámica del anterior? Todos exponen 15 minutos y al final las preguntas y respuestas. Es el turno del doctor Enrique Cáceres Nieto, que es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con un postdoctorado en el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Complejo por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es investigador de tiempo completo nivel C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador en el Centro de Ciencias de la Complejidad y responsable del programa en Complejidad y Derecho. Profesor invitado en las facultades de Derecho de las Universidades de Las Palmas, de Gran Canaria y Tenerife en España, y ha sido conferencista en Inglaterra, Portugal, Francia, Italia, España, Alemania, Polonia, Bélgica, Estados Unidos, India, Costa Rica, Panamá, Perú, Argentina, Colombia y Brasil. Bienvenido, doctor Cáceres, está en su casa. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad vamos a presentar algo que estoy muy exploratorio, son resultados de un proyecto CONACYT, Fronteras de la Ciencia. Voy a dar una primera introducción nada más para globalizar cuál es la idea unitaria de la mesa. Después hablarán Lidia, Manuel, y terminarán, hablo yo después de Manuel y terminarán. Esto es lo que representa el ideal de justicia. En realidad lo que encontramos en México y en muchos otros países del mundo es esto, que están familiarizados con esto. Los mitos o la ideología que está detrás del derecho tiene una serie de supuestos, que las normas jurídicas son objetivas, que están dadas, que los operadores jurídicos, básicamente los judiciales, tienen que resolver de manera fríamente racional, no dar entrada a las emociones porque eso genera subjetivismo y la posibilidad de arbitrariedad. Pero en realidad, pues más allá de eso, lo que encontramos son cosas como esta. Jacinta, que fue detenida y había sido condenada a 21 años de prisión por haber secuestrado a 6 AFIS, cuando lo único que tenía era la declaración de los AFIS. O el caso de una chica que estaba detenida por oso de peluche y las únicas pruebas eran fotos con el oso en el estante y fotos del estante sin el oso. Entonces, bueno, que lo que queremos analizar es básicamente una discusión que se encuentra, además de las creencias alrededor del derecho positivo y la objetividad y que se aplican por un maximizador racional. Hay un gran debate en la filosofía del derecho y eso es lo que justifica que sea un proyecto de filosofía jurídica experimental de lo poquito que está empezando a ver en el mundo en este tema. Y es que algunos dicen que el derecho solamente puede estar constituido por normas generadas por instituciones, lo que sale de parlamentos y de jueces. La moral está en otro lado. Eso implica una serie de repercusiones importantes porque se asume que las normas jurídicas proveen de razones para la acción que excluye cualquier otra reacción en contrario, incluyendo las morales, y el argumento de esto es el relativismo moral. Si permitiéramos que la moral fuera una condición de identidad de las normas del sistema, cualquiera podría decir, pues será derecho para ti, pero para mí no. Y el caso está en que se aplican las normas del sistema. Pero otros dicen que no, que las normas pueden ser derrotadas por razones morales. Entonces, este viejo debate y las creencias tienen consecuencias muy importantes, porque lo que nos encontramos frecuentemente es que hay operadores jurídicos que aplican las normas de manera jurídicamente válida, pero por ejemplo sin ningún tipo de comportamiento empático. Les da olímpicamente el problema humano que tienen ahí enfrente. Lo que queremos analizar entonces es un experimento. Lo que hicimos es tratar de analizar y modelar tanto las respuestas conductuales como los correlatos fisiológicos de jueces cuando tienen que resolver dilemas jurídico-morales. Sí, una confrontación entre razones normativas y actuar consecuentemente con la programación que hacen las facultades de Derecho y el peso institucional, o si derrotan las normas por seguir una razón moral en contrario. Hay que decir que esta idea de que hay que aplicar las normas independientemente de la moral tiene un peso muy importante porque las decisiones de las instancias superiores, por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia, presionan a los jueces a que decidan con base en una interpretación literal o que no se aparten de lo que dicen las normas. Bueno, y a continuación va a hablarles Lidia de este tema. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y brevemente yo quisiera hacer una revisión general del marco teórico a partir del cual parte este proyecto y lo que hicimos después, que como ya les comentó el doctor Cáceres es algo pues muy preliminar los resultados que tenemos, pero bueno,
este debate entre si ante la toma de decisiones utilizamos más la razón o nuestras emociones existe desde la revisión de posturas, desde la psicología cognitiva, y recordemos, por ejemplo, la teoría de Kohlberg, que él lo que decía, o sea, catalogado como una teoría racionalista, en el sentido de que lo pone a la razón como un elemento fundamental para que durante el desarrollo avancemos a estadios más avanzados sobre la construcción de la cognición moral. Por otro lado, hay posturas que ponderan las cuestiones que tienen que ver más con emociones, como la teoría intuicionista de Haidt, que lo que dice es que los juicios morales se construyen a partir de procesos automáticos e inconscientes, que él menciona que tienen un poco o están bañados de nuestras emociones, y que estas intuiciones van a tener un papel muy importante en la decisión que vamos a tomar finalmente. Por otro lado, la hipótesis del marcador somático de Damasio también pone de relieve el papel de nuestras emociones ante la toma de decisiones, y lo que dice Damasio es que va a haber marcadores somáticos sobre las respuestas de otros sistemas en nuestro cuerpo que van a conectarse con regiones, sobre todo de la corteza prefrontal, particularmente la región ventromedial, y que tiene que ver con igual un procesamiento de emociones antes de la toma de decisiones. Estas dos teorías que les acabo de comentar ponen sobre la mayor importancia sobre las emociones, pero ya a manera de convergencia de todas estas ideas existe la teoría del procesamiento dual de Green, que lo que dice es que también revisando como las posturas de Kohlberg y las posturas incluso de Kahneman, dice que tenemos un proceso de detección automática de la información y un procesamiento de esa información que va a ser más controlado, asumiendo que mediante la detección automática va a haber procesos de emoción que van a estar implicados en ese momento. Y lo que dice puntualmente Green es que las intuiciones van a ser automáticamente evocadas y el razonamiento va a ser subsecuentemente evocado para racionalizar esas intuiciones iniciales y que van a permear nuestra toma de decisiones. Green también utilizó un par de dilemas morales para el estudio de las bases o los correlatos anatómicos de estas emociones ante la conducta moral. En el dilema de Trolley lo que se formula es una situación en la que un tren va a arrollar a 5 personas, pero el participante tiene la opción de modificar una palanca y hacer que en vez de que termine, tomar la decisión y en vez de que el tren termine arrollando a una sola persona, el tren va a terminar arrollando únicamente a las 5 personas. En vez de arrollar a las 5 personas, el tren va a arrollar únicamente a una. Lo que generalmente deciden ante este dilema es que la persona, lo que comúnmente se decide ante estos dilemas es que se cambiaría la palanca para que el tren termine arrollando a una sola persona, y este tipo de decisión se ha catalogado como una decisión utilitarista, y este tipo de dilema más impersonal, en el sentido de que únicamente es el cambio de la palanca. Por otro lado, el dilema tipo footbridge lo que plantea es la misma situación: un tren va a arrollar a 5 personas, pero en este caso el participante puede decidir si arroja a una persona a la vía para bloquear el tren y evitar que terminen siendo arrolladas esas 5 personas. Lo que comúnmente se decide ante este tipo de dilemas es que no se arrojaría a la persona, y lo que comentan después de haber tomado esa decisión es que es moralmente incorrecto aventar a una persona. Es decir, les parece más complicado tomar esta decisión ante el dilema tipo footbridge, y por eso se cataloga como un tipo de dilema más personal, y que tentativamente, o la hipótesis señala
que desencadenaría más un procesamiento de emociones. Lo que encontró Green ante la aplicación de estos tipos de dilema es que ante los tipos de dilema más similar al tipo Footbridge, en el que esperaríamos un involucramiento más de los procesos emocionales, hay un porcentaje mayor de cambio ante la señal de resonancia magnética en áreas asociadas con el procesamiento de la emoción versus áreas asociadas con memoria de trabajo, un procesamiento más ejecutivo que se desencadena más ante los dilemas tipo Trolley, que son más impersonales. Más recientemente, Van Bavel hace como una revisión y recopilación de todos los correlatos que, ante resonancia magnética que se han asociado a la toma de decisiones morales, y lo que dice es que vamos a tener regiones implicadas en el procesamiento de la moral vinculada al yo, que ustedes pueden ver aquí en color púrpura, que es la corteza prefrontal dorsomedial, y bueno, particularmente, y estructuras que se van a encargar más del procesamiento de la moral vinculada a cuestiones con el otro, como que ustedes pueden ver en azul, y que vemos a la unión temporoparietal, a la corteza prefrontal dorsolateral, y sobre todo estructuras que ustedes pueden ver en rojo, que son las que pues él concluye que son las primordiales para los aspectos de emoción. Además de la técnica de resonancia magnética, podemos hacer el uso de otras técnicas, como la medición de la actividad electrodérmica, que es una medición del cambio en la señal eléctrica que se permite por estas glándulas que ustedes pueden ver en el recuadro morado, y que son las glándulas écrinas, y que tienen una inervación directa del sistema nervioso, particularmente la rama simpática del sistema nervioso autónomo, y que únicamente requiere la colocación de electrodos en los dedos. Esta medición se ha utilizado como un indicador del involucramiento de estados emocionales y afectivos sobre el juicio y la toma de decisiones, y nos permite obtener diferentes indicadores de esa señal. Este tipo de técnicas, la idea que estamos planteando como parte de este proyecto es que podemos utilizarlas para obtener correlatos fisiológicos de las emociones en los operadores jurídicos, particularmente cuando hay una toma de decisiones morales. Y a nivel conductual hay estudios, algunos más relevantes, que, bueno, de los más relevantes son los que les pongo aquí, y que dicen que hay desviaciones que pueden presentarse como producto del proceso cognitivo de manera natural cuando los jueces están tomando decisiones, y que de alguna manera están actuando de manera encubierta, y muchas veces los jueces ni siquiera son conscientes de esos procesos que se están haciendo de manera encubierta. Por otro lado, Witch, Rashlinsky y Bouthier presentó un estudio en 2014 con 1.800 jueces federales y estatales, en los cuales presentaban delitos, y la persona que había cometido ese delito era descrita con características positivas o negativas. Lo que obtuvieron a partir de ese experimento es que los jueces resolvían favorablemente ante personas que eran descritas con características positivas. Entonces, lo que quiere decir es que sí hay cuestiones que no tendría como la autoridad para decir que son intuiciones o que son emociones, porque incluso en la literatura se manejan de manera indiferenciada, pero pues es algo que está impactando en la toma de decisiones de los operadores jurídicos y que no se está estudiando muy a fondo. Entonces, a partir de esto, formulamos las siguientes preguntas. ¿Los operadores jurídicos pueden dejar de lado la aplicación del derecho realmente, por ejemplo, por razones morales? ¿Qué papel tienen las razones morales cuando ellos están ante una toma de decisión en su día a día?
Y el uso de dilemas morales puede aplicarse a la investigación sobre la implicación de las emociones durante la toma de decisiones en los operadores jurídicos. Pueden elaborarse estímulos más ecológicos y más cercanos a las decisiones de los operadores jurídicos, porque, por ejemplo, los dilemas de tipo Footbridge y Trolley, una de las críticas es que no son muy ecológicos en cuanto a los constructos que se supone que miden. Y se pueden obtener correlatos neurofisiológicos del procesamiento de la información moral en los operadores jurídicos. Y parte de estas preguntas son las que vamos a intentar de resolver con las siguientes presentaciones. Y ahora viene mi compañero Manuel. Muchas gracias. Bueno, como se dieron cuenta hubo algunos cambios, ya no presentamos a la licenciada Rosa Lidia, pero ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología en la UNAM, obtuvo el título con mención honorífica en el Departamento de Neuropsicología y Grupos de Apoyo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, investigando sobre las señales eléctricas cerebrales durante el proceso atencional, y el licenciado Manuel Alejandro García Martínez es miembro del Laboratorio de Constructivismo Jurídico, Complejidad y Derecho, realizando análisis de datos experimentales y revisiones teóricas. Tiene experiencia previa en los correlatos neuronales, del procesamiento de estímulos temporales y memoria de trabajo, utilizando la técnica de potenciales relacionados con eventos, apoyado de parámetros conductuales provenientes de la psicofísica tradicional y teoría de detección de señales. Y finalmente un anuncio para quienes nos han estado preguntando si llegará a la conferencia magistral de las 7 de la tarde el doctor Díaz, entonces por si había dudas, ya está confirmada su asistencia. Gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. A continuación voy a tratar de perfilar el neuroderecho dentro de la neurociencia social. El término neurociencia social fue acuñado por Cacioppo y Berston en el 92, y vamos a ver que la neurociencia social se apoya de dos aspectos. Primero, del modelamiento de entornos sociales complejos, ya sea en tareas conductuales o mediante simulaciones matemáticas, y después gracias al desarrollo de algunos avances en hemodinámica, adquisición de imágenes electrofisiológicas, integración de neuroimágenes gracias a técnicas como resonancia magnética funcional y tomografía de emisión por positrones, y algunos avances en neuroendocrinología y genética. Vamos a definir el neuroderecho como un campo interdisciplinar que se encarga de estudiar, por un lado, la regulación jurídica de la investigación en neurociencias, también la forma en que las neurociencias pueden auxiliarnos con la práctica jurídica, y por otro lado los correlatos neuronales que intervienen en procesos cognitivos y comportamentales de los operadores jurídicos. El desarrollo del neuroderecho inicia posiblemente con la creación del Instituto Grutter en el 81, en donde estudian Derecho y Conducta. Más tarde, en 2001, Godunov sugiere una línea de investigación en donde dice que cree que cerebralmente está separado de manera funcional y espacial las áreas que se encargan de la implementación de reglas de forma verbal y nuestras intuiciones morales, y de ahí sale una línea de investigación. Y en 2007 la Fundación MacArthur destinó unos montos para crear la red de investigación en Derecho y Neurociencia. Y bueno, además ese mismo año se presentó este número especial de New York Times Magazine, que ya sacó el neuroderecho a la luz pública. Esta es una gráfica de la Fundación MacArthur que muestra del 84 al 2017, de forma acumulativa, tenemos 1800 artículos publicados en donde se encuentran el derecho de las neurociencias. ¿Cuáles son los aspectos del neuroderecho? Bueno, hay algunos empíricos que tienen que ver con qué tanto se correlacionan los datos sobre el cerebro con las tareas que diseñamos para medirlos. Unos son prácticos y tienen que ver con cómo integramos los conocimientos que las neurociencias nos van proporcionando al derecho.
Los éticos tienen que ver con privacidad, libertad, autonomía. Si cosas como detección de mentiras nos va a ayudar va a ser algún problema de privacidad. Y los problemas conceptuales tienen que ver con suposiciones que hacemos sobre sobre la mente, que nos permiten interpretar los datos de las neurociencias. Este es un artículo de este año en donde los autores analizan alrededor de 3.000 artículos después de un filtrado para asegurarse de que de verdad se hable de algo interesante en derecho y neurociencias. Se quedan con 157 y unos de ellos hablan de ley criminal, implicaciones sobre cómo lo que sabemos del desarrollo cerebral, por ejemplo en menores de edad, sería un atenuante para responsabilidad en casos de crimen. Salud y políticas públicas tiene que ver con estas cosas quizá que presentaban de felicidad, cómo podemos ayudarnos de eso que sabemos del cerebro para implementar políticas públicas. La evidencia en el derecho, como evidencia que se presenta en las salas de la corte, por ejemplo imágenes de resonancia magnética pueden impactar sobre los jueces y tener un efecto en su decisión. Derechos humanos, ley privada, algunas discusiones generales, y solo en un 15% tenemos conceptos legales y toma de decisiones. Parece que esta parte de toma de decisiones es a la que Godenoff se refiere principalmente en su artículo del 2001, y vemos que no está muy bien reflejada aquí y tampoco en los artículos que comprenden ese 15%. Vamos a ver cuáles son los procesos de decisión implicados en los operadores jurídicos. Pues hay algunos que tienen que ver con cómo representamos valores, el control de conducta guiada hacia metas, cómo nos imaginemos eventos distantes, ya sean pasados o futuros, y cómo representamos estados mentales ajenos. Sobre las bases neuronales de las decisiones morales, se ha dicho que las regiones cerebrales implicadas en cómo aplicamos reglas verbales, cómo se reparte de forma justa un monto de bienes y el sentido de la moralidad forman una red responsable de nuestras decisiones morales, y dado que están separadas en el cerebro, esta red no podría ser explicada desde una perspectiva localizacionista. Además, Godenoff sugiere que debe haber una especialización de áreas relacionadas con el procesamiento de reglas verbales, casi del mismo modo que hay una especialización de áreas relacionadas con aprendizaje espacial en taxistas, por ejemplo. Gazzaniga dice que también existe un módulo intérprete que nos permite traducir el lenguaje no verbal a contenidos verbales, que la argumentación lógica de reglas y la intuición moral están separados tanto funcional como espacialmente en el cerebro, y lo que hace en buena parte el entrenamiento legal es que prevalezca el procesamiento verbal en los operadores jurídicos. También Godenoff dice que las áreas asociadas al procesamiento verbal deberían mostrar diferencias en abogados, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar el neuroderecho a los procesos de decisión de nuestros operadores jurídicos? Bueno, pues vamos a ver que en algunos cuantos casos la ley es más o menos sencilla de aplicar, pero en otros implica dilemas morales que le representan una carga a quien toma la decisión. Dice Rachlinsky que es inevitable que algunos factores extralegales se metan en la toma de decisiones jurídicas, y por lo tanto conocer este tipo de factores nos puede ayudar a acercarnos a una postura prescriptiva en donde sepamos cuál es una mejor manera de que los jueces tomen decisiones. Y bueno, pues dilemas morales se han estudiado con Furtwich y Trolley, pero ya dijimos que podrían ser más psicológicamente válidos. Para esto pues nos podemos servir de escenarios que se parecen a cosas que los jueces ven todos los días en su trabajo. Y aunque, como ya decíamos, la técnica de resonancia magnética es muy precisa en el tiempo, es muy precisa en el espacio, no lo es en el tiempo, pero sí lo es la técnica de electroencefalograma, que es muy útil cuando los participantes tienen algo que leer. Presuntamente porque mientras leen algo que los hace sentir mal, como ¿a quién empujarías a las vías? ¿A un desconocido o a tu mamá? Entonces es más fácil ver de manera inmediata el efecto, ¿no? Eso se ve en P200, por ejemplo, que refleja silencio emocional cuando hay normas siendo violadas. El late positive component
tiene un rango entre los 500 y los 800 milisegundos y tiene una respuesta diferencial a estímulos morales. Y N2 es una deflexión negativa en 200 milisegundos que responde a evaluación emocional de resultados negativos de una situación que estamos leyendo. ¿Cuáles son las consideraciones finales de esto? Bueno, pues como decía, es útil entender cuáles son los factores que afectan la toma de decisiones en los operadores legales. Y aunque aún falta tiempo para descubrir cuáles son las relaciones que se dan en el cerebro y que guían nuestra conducta, es importante que mientras llegamos a ese punto trabajemos en aspectos normativos, morales y legales, así como en procedimientos conductuales que nos permitan acercarnos más finamente a nuestros fenómenos de interés. Además podría generarse una nueva área de especialización profesional en donde, así como un neurocirujano necesita a un neuropsicólogo que le diga qué partes del cerebro puede resectar y cuáles no, quizá un operador legal podría echar mano de un neurocientífico para saber qué tipo de evidencia es representativa. Y bueno, pues permítanme cerrar con esta cita de Godelov que dice: una serie de experimentos de escaneo cerebral podrán revelar si hay diferencias significativas en regiones cerebrales implicadas en cómo usamos reglas legales e intuición moral para juzgar la conducta humana. En el proceso nos ayudará a entender las bases neuronales de la distinción entre ley positiva y natural. Y bueno, eso lo dijo él en 2001 y es algo que ya estamos empezando a hacer. Gracias. Una recapitulación, sí, porque primero, neuroderecho es un área emergente que tiene por una parte la aplicación de las neurociencias a problemas de carácter jurídico, por ejemplo la determinación de si alguien es imputable o es inimputable. Hay algunas discusiones interesantes, por ejemplo hay una onda que es la P300 que se activa cuando alguien ve algo que ya conocía y sabemos que la CIA lo estaba utilizando, por ejemplo, para tratar de identificar terroristas. ¿Qué es lo que hacía? Tenía fotografías de campos de entrenamiento de Al-Qaeda, entonces ponía una batería de fotografías con el equipo de electroencefalografía y si en algún momento se activaba la P300, asumían ellos que de alguna manera ellos habían estado ya en el campo de entrenamiento, si no, ¿cómo te tenías una reacción de ese tipo ante una fotografía de un campo que es secreto? Claro, hay varias discusiones al respecto de qué tan válido puede ser, pero para que vean por dónde va este lado del neuroderecho. El otro lado, el de la aplicación de las neurociencias para los operadores jurídicos, ustedes vieron algún 15%, pero hay que resaltar que ese 15% se da en el ámbito anglosajón, donde el sistema jurídico es distinto al nuestro y la manera de entender el derecho también. Ahí básicamente trabajan con base en precedentes judiciales y la distinción conceptual entre derecho y moral no es tan rígida como sucede en nuestra tradición de carácter romano-germánico, que tiene más peso en la ley. ¿Eso qué es lo que significa? Que quienes están diciendo hacer neuroderecho, neurolaw desde el mundo anglosajón, frecuentemente lo que están haciendo es neuroética con poblaciones de gente de derecho. En ese sentido, la investigación que estamos haciendo nosotros carece de precedentes hasta donde sabemos a nivel internacional, que es la primera que se realiza en el ámbito de tradición romano-germánica. ¿Qué no hemos hecho y queremos hacer? Resonancia magnética funcional. Eso vendrá un paso adelante. ¿Qué es lo que sí estamos incursionando? Y ya tenemos algunos resultados sumamente exploratorios de las dos técnicas que comentaron mis compañeros: electroencefalografía, el análisis electrodérmico y el análisis de las salidas conductuales en términos de decisiones binarias y en términos del análisis de las justificaciones que se dan, el cual estamos iniciando. Bueno, rápidamente, ¿por qué esto se puede considerar, o desde qué sentido creo que puede ser parte de una investigación de filosofía naturalizada que apenas empieza en derecho? Bueno, la mayor parte de los filósofos asumen una versión moderada, es básicamente la que asumimos nosotros, y de las distintas alternativas a la tesis de la continuidad entre ciencia y filosofía, nosotros vamos a seguir esta, en la cual los resultados de la ciencia pueden de alguna manera determinar si son verdaderos o falsos o cambia el nivel de aceptabilidad de una teoría filosófica. En este caso, el debate entre los naturalistas y positivistas, entre los que afirman que los jueces deben y pueden aplicar solamente el derecho sin tomar en cuenta factores morales ni factores emocionales, que es lo que precisamente queremos analizar, y de alguna manera agregar datos empíricos a este debate que de manera especulativa se ha vuelto interminable. Llevamos siglos y siglos peleando en esto.
A partir de lo que se presentó sobre dilemas morales, lo que proponemos es una definición alternativa de dilemas jurídico-morales, que se entienden como un conflicto, tanto cognitivo como emocional, que emerge cuando se debe tomar una decisión entre una razón moral y una razón jurídica que son mutuamente excluyentes. ¿En qué consistió el diseño de la investigación? Bueno, diseñamos una serie de viñetas, que son verbales, siguiendo una serie de mecanismos de estandarización, tanto en el número de palabras, para tener la garantía que no hay sesgos por el esfuerzo cognitivo de leer más palabras en unos casos que en otras, y por otra parte con una estructura gramatical también constante. Lo que hicimos fue la batería de casos que se planteaban ahí, que se tomaron en buena medida, y por eso es más ecológico, de algunos de los casos que se han presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hicimos fue generar 4 versiones diferentes, 2 en un punto de vista moral y otro jurídico. Las morales lo que implican son casos solamente de juicio moral, otros con dilema moral, y las versiones jurídicas solo la aplicación de la ley o el caso del dilema jurídico moral. Lo que hicimos después de que se presentaba esta batería, que fue suficientemente validada con más de 400 estudiantes, obtuvimos las fichas finales. Esas las pasamos otra vez por un proceso de validación con un grupo de jueces. El resultado final se lo presentamos, y no tienen ustedes idea la danza que significó poderlos conseguir, 15 jueces. Contamos afortunadamente con el apoyo de Quinoyes, está en la Suprema Corte de Justicia como ministro, y en la 4ª sala del Tribunal de los Familiares estuvimos trabajando como 15 días en las tardes con nuestro equipo de electroencefalografía y de análisis electrodérmico, y los jueces en las tardes muy amablemente prestándose a contestar nuestros cuestionarios. Aquí hay algunos ejemplos. Esta es una ficha de licitación, como les llamamos, es la parte de carácter moral, versión sin dilema. Un doctor toma la vida de un paciente terminal con dilema, a efecto de poder utilizar sus órganos y salvar a otras 5 personas. Y en el otro caso tenemos sin dilema moral, toma la vida de estas personas en un hospital muy prestigiado, y esto se conoce socialmente. Noten ustedes que en el caso jurídico indicamos el artículo de la ley, que esto debe activar en memoria esta idea de que debes aplicar las normas por encima de. Y se repite básicamente la misma pregunta. Si en el caso anterior la respuesta binaria que se solicita es ¿actuó bien o actuó mal?, en este caso la respuesta binaria que se pide es ¿sancionas o no sancionas?, lo cual nos debe permitir ver qué es lo que ocurre después de la ponderación entre razones jurídicas contra razones morales. Y aquí lo que se hizo fue el análisis electroencefalográfico. Utilizamos un equipo portátil que se llama Emotiv. Este pequeño equipito tiene la ventaja, bueno, tenía algunos inconvenientes, no tiene todos los electrodos, pero ¿cuál es la ventaja que tiene? Que te lo llevas en una maletita de este tamaño, porque es absolutamente imposible pensar que los jueces se vayan a desplazar a donde tú estás trabajando. No tienen idea lo heroicos que son. Teníamos jueces que trabajan hasta las 11, 12 de la noche, algunos se quedaban dormidos ahí, comen ahí mismo. Entonces que tú les pidas desplazarse una tarde para estar contigo es absolutamente inviable. Bueno, de los hallazgos que hicimos en esto, nos va a dar la descripción técnica Manuel de lo que se encontró en el análisis electrodérmico. Posteriormente será Lidia, y yo pasaré al final a hacer algunas consideraciones globales de la interpretación de los datos. Bueno, lo que tenemos en A son las evaluaciones de los casos en donde se les presentaba la ley. Abajo no se les presentaba. La línea azul clara son los casos con dilema, la línea fuerte son casos sin dilema, y esta es una promediación de electrodos frontales. Lo que vemos es que es más aguda en el rango temporal en el caso de la evaluación moral, y aquí podemos ver, estamos hipotetizando que podría ser P260 o Lead Positive Component, y parece que hay cierta diferencia en potencia, en donde es más fuerte la condición sin dilema que la condición con dilema. Esto se ve reflejado también en la salida de una transformada de Fourier, en donde teta pierde potencia y alfa gana potencia. Alfa está relacionada con procesamiento cognitivo.
aquí podemos ver en el caso legal, arriba es con dilema, abajo sin dilema. Y teta está aquí en los 5 Hz, alfa está en 10 Hz. De este lado está moral. Y lo que nos dice la diferencia entre estas ondas es que hay un mayor procesamiento de tipo cognitivo, racional, cuando no hay dilema, que cuando hay dilema, porque el dilema elicita respuestas emocionales principalmente. Y bueno, estas son las mismas ondas de hace rato, los CRP, solo que separados. Y bueno, P260. Mi compañera Lidia continuaría con la parte de la actividad electrodérmica. Para el análisis de la actividad electrodérmica, básicamente se siguió un análisis de eventos, que lo que hace, bueno, esto solo para recapitular, es lo que les mostré hace rato de cómo se obtenía la señal. Y para recapitular la parte del análisis que se hizo con esta señal, se presentaban los eventos, que eran las fichas con los estímulos que les acaban de explicar, y lo que hace el análisis de eventos es que promedia a lo largo de la presentación de ese evento la señal y nos da una medición de el promedio de la amplitud y el porcentaje del número de veces que se asoció ese estímulo con una respuesta electrodérmica que fuera no cero, o sea que sí fuera representativa con base en los parámetros que se establecen de manera internacional. Y en cuanto al porcentaje, encontramos, por ejemplo, como pueden ver aquí, sobre todo ante la pantalla de la decisión, que es la que incluye la pregunta para que los jueces ya puedan tomar una decisión de si sí sancionan, que creo que fue lo que no ahondaron mis compañeros. Se les preguntaba si sí decidían sancionar cuando existía una ley, que es la gráfica que está de este lado, y cuando no existía la ley, que es la gráfica que está de este lado. Y como pueden ver, para ambas condiciones, cuando estaba la pregunta ya sea de si sancionaban o no, o de si consideraban que la acción estaba bien o mal para la condición moral, es más alta ante esas pantallas, versus, por ejemplo, cuando solo estaba la sanción o cuando se les presentaba el caso para la condición moral. Y estos son unos resultados conductuales que básicamente resumen el porcentaje de la respuesta de cuando decidían, por ejemplo, aplicar o sancionar o no, y cuando decidían si actuó bien o actuó mal la persona que estaba descrita en la situación del dilema. Ok, y como podemos ver, para las condiciones sin dilema, la respuesta es mayor hacia sí sanciono, que es lo esperado cuando no tenemos una razón que justifique. Por ejemplo, una mamá asfixió a su bebé porque venían unos sicarios y si no lo asfixiaba, los sicarios iban a entrar y le iban a matar a ella y a sus otras hijas. Esa sería una justificación para la conducta que podría considerar un juez como, pues, sí la asfixió, pero salvó otras 5 vidas. Cuando no hay esa justificación en las versiones sin dilema, lo que vemos es como tienden a sancionar la mayoría de los casos. Y para la condición moral realmente no encontramos diferencias, que esto son puros análisis descriptivos, no hemos sometido estos datos a un análisis de comparación de los grupos, porque esperamos también tener más datos para poder someter ese análisis. Bueno, quizá de aquí lo que es llamativo es que efectivamente lo que marca la diferencia entre la manera en la que tenemos prácticamente igual las barras y aquí, es que el único factor diferencial es que aquí aparece la ley. Desapareciendo la ley, fíjense cómo cuando hay un dilema moral y aparece la ley,
baja el porcentaje de las ocasiones en las cuales decidirían sancionar. Esto también se vuelve muy importante porque a pesar de que todos ellos tenemos un promedio de P260, bueno, aquí estaría más o menos la representación global del resultado exploratorio. Aquí tenemos el input o los inputs. Es interesante llamar la atención sobre el hecho de que la amplitud de onda de la P260 en el caso del dilema jurídico moral es superior a la amplitud de onda de cuando tenemos solamente la P260 en el caso del dilema moral. Esto puede ser indicativo de un mayor reclutamiento de recursos cognitivos para poder tomar la decisión, lo cual se corrobora también con los datos que aparecen a nivel electrodérmico. A pesar de que tenemos este mayor reclutamiento en estos casos, bueno, lo que encontramos son este tipo de respuestas que nos hacen asumir que cuando hay un dilema moral baja, contrariamente a lo que asume la teoría de que deben y pueden decidir de manera solamente racional, y el posible peso de que sean sancionados por no aplicar la ley por parte del Consejo de la Judicatura y por las revisiones del Tribunal Superior de Justicia, un buen porcentaje de ellos decide no aplicar la ley. Un dato que estamos empezando a explorar, que puede ser muy interesante, tiene que ver con otro tipo de análisis de las respuestas conductuales, cuando les hemos preguntado ¿y por qué decidiste como decidiste? Y lo interesante de esto que estamos sometiendo al análisis de contenidos, y es quizá lo más provisional todavía, es que creo que si hacemos una frecuencia estadística de las ocasiones en las cuales se da como razón la ley va a ser bajísimo. ¿Qué estamos encontrando? Teorías implícitas, estamos encontrando referencia a dogmática, que es teoría del derecho, no es propiamente derecho positivo, e incluso estamos encontrando casos de experiencia subjetiva, un caso sumamente representativo. Le preguntamos a un juez el caso de la madre que asfixia a su hijo para que los sicarios, etcétera, y le preguntamos, bueno, ¿y por qué decidiste como decidiste? ¿O cómo decidirías, sancionas o no? Y la respuesta de él fue, si me hubieras preguntado esto hace un año, te diría que no la sanciono, pero tengo un bebé de 1 año, y para mí la paternidad, y se va todo el argumento. ¿Qué es lo que estamos viendo? En un solo modelo mental hubo un cambio de cognición corporizada por una experiencia subjetiva que generó una modificación en la manera en la que él procesaría el derecho. Aquí hay algo sumamente importante porque lo que estamos encontrando es que más allá del procesamiento explícito y verbal de las normas jurídicas, hay procesos cognitivos mucho más profundos que son los que juegan un papel muy importante en términos de un sistema complejo de toda la dinámica autoorganizativa de la que emerge una decisión que a fin de cuentas puedes tratar de justificar como si hubiera sido el resultado de un razonamiento jurídico. Bueno, en el proyecto no estamos interesados únicamente en esta parte descriptiva, esto ya no avanza. ¿Cómo le vas pasando ya? No solamente en la parte descriptiva, sino que nos preocupa saber de qué manera podemos incidir en hacer una modificación en las pautas de cognición que emergen dentro de los nichos cognitivos que son las instituciones. Y para eso hemos desarrollado un prototipo de sistema experto, si lo vas pasando mientras voy hablando, que formó parte de un proyecto en el que estamos, junto con las universidades de Oxford, Harvard, la Universidad de Granada, desde luego nuestra universidad, que tiene que ver cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para promover la mejora moral. Utilizamos un modelo alternativo al que se suele utilizar en inteligencia artificial para hacer un modelado de la ponderación de las pruebas de las partes, que es algo muy sofisticado. Tienes pruebas que apoyan una parte, pruebas que apoyan otra parte, pero las pruebas entre sí se neutralizan. Entonces, ¿cómo puedes modelar el resultado de la ponderación epistémica de todos esos pesos, incluyendo los pesos que podrías atribuir las razones morales? Entonces, lo que hicimos fue considerar más bien, alejándonos de las teorías que lo que utilizan son, por ejemplo, redes bayesianas, considerar la mente judicial como un espacio vectorial. Generamos un sistema que se llama Expertise 2, y el objetivo del sistema, que es un Machine Learning, nos volvemos a la pantalla una vez, a la siguiente, para abajo, dijimos, no, sigue avanzando como estamos, ahí está. Estas son pantallas de Expertise 2, entonces lo que hace es tratar de encontrar los patrones emergentes en la toma de decisiones de la comunidad judicial, con la finalidad de poder identificar más adelante las mejores prácticas en la toma de decisiones. ¿Cuál es el objetivo de este? Si tú logras propagar esto en términos del uso del sistema por parte de la comunidad judicial, por un principio de homofilia, cuesta mucho trabajo alejarse de lo que ha sido el patrón emergente aceptado por la comunidad judicial y que el sistema ha identificado. De esa manera creemos que podemos propagar
y tener una incidencia autoorganizativa en los criterios de decisión de la propia institución, que además entre ellos se refuerzan. Aquí tenemos al final la manera en la que se representa el sistema, lo representa en un grafo, que es el resultado de la ponderación, es un grafo dirigido y ponderado, más bien es un promedio de los grafos dirigidos y ponderados resultantes de la evaluación de los patrones de toma de decisiones. Y pues básicamente eso es todo lo que tocaré. Aquí está el equipo de investigación y por lo que a mí respecta, muchas gracias, y me quedo solamente con este punto al final. Lo que estamos pretendiendo hacer es incidir en la dinámica autoorganizativa de los nichos cognitivos institucionales. La dispraxis institucional puede tener muchas variables. Una puede ser la incompetencia técnica. Esa creemos que la podemos atacar con un sistema de inteligencia artificial. Pero hay muchos otros problemas, por ejemplo la corrupción es un problema muy importante. Hay otras estrategias que queremos probar y de esto nos va a hablar Josafat, que es el nuevo integrado al grupo y que nos da muchísimo gusto de estar haciendo el postdoctorado y está conmigo también ahí en el C3, y nos va a hablar de algunos recursos de economía conductual que creemos que pueden ser útiles para inducir esta modificación en las instituciones. Muy bien, pues ahora es el turno del doctor Josafat Hernández. Es doctor y maestro en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. También es economista egresado por la Facultad de Economía de la UNAM, donde obtuvo la especialización en Historia del Pensamiento Económico. Ha realizado estancias de investigación en la London School of Economics y en la UNED de Madrid, España. Ha participado en la Escuela de Verano del Instituto Max Planck sobre racionalidad acotada en Berlín, Alemania. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Sus temas de especialización son racionalidad acotada, heurísticas y hábitos. Está interesado en las implicaciones para formular políticas públicas que surgen de diferentes nociones de razonamiento heurístico. También trabaja temas relacionados a modelos, abstracción y complejidad en economía. Y él el día de hoy nos va a hablar sobre arquitecturas de las decisiones, empujones sociales y agentes colectivos, algunas implicaciones en las instituciones jurídicas. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por los compañeros que me antecedieron. Esto es un trabajo que estoy avanzando, es un work in process. Entonces, es una parte de mi tesis de doctorado que estoy, digamos, desarrollando con algunas aplicaciones para el tema del derecho y en particular el asunto de la corrupción. Digamos, dentro del contexto general está en que la noción de agente racional de la economía tradicional, de la economía neoclásica, que se viene, digamos, desarrollando desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, es una visión que ha sido criticada por diferentes autores como Herbert Simon, porque justamente se cree que la racionalidad de las personas es una racionalidad acotada, es decir, los seres humanos reales de carne y hueso tenemos capacidades cognitivas limitadas, no tenemos memoria limitada, procesamiento de información también es limitado, y entonces tomamos decisiones con base en cierto tipo de razonamiento heurístico. Por otro lado, se considera que el papel de las emociones es fundamental. En ese sentido, el autocontrol de los agentes es también limitado, no como plantea la economía tradicional, donde se considera que las personas se autocontrolan y son estrictamente racionales, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido hay un autocontrol limitado y las preferencias sociales son importantísimas porque el contexto social en gran medida moldea nuestras preferencias, es decir, nuestra pertenencia a diferentes clases sociales, al género, la etnia, la raza, etcétera, etcétera. Entonces son una serie de cuestiones que son complejas, que tienen digamos, un papel en la toma de decisiones de los agentes. Entonces se habla de un proceso de desidealización de la noción de agente racional que en la actualidad se está basando en gran medida en lo que se trabaja en la psicología. Y digamos, una de esas vías es la que ha desarrollado tanto Kahneman como Tversky. Posteriormente, algunos de sus alumnos como Richard Taylor, Cass Sunstein, etc., han estado desarrollando la noción de agente racional basada en el sistema dual de la mente, donde se considera que el sistema 1 de la mente es un sistema automático, instintivo, visceral, emocional y que lleva a tomar a los agentes decisiones muy rápidas, porque además estamos situados en un contexto de tiempo limitado. Por otro lado está el sistema 2,
que es un sistema reflexivo, calculador, donde hay cierto autocontrol y requiere este sistema cierta energía para pensar. El asunto es que este tipo de sistema funciona de manera más lenta. Lo que postulan estos autores es que la mayor parte del tiempo las personas de carne y hueso tomamos decisiones con base en el sistema 1 de la mente, y en ese sentido estamos en piloto automático, en el sentido de que muchas veces muchas decisiones que tomamos lo hacemos sin pensar, ¿no? Y por lo general no son las mejores decisiones, y a veces son errores, digamos, que se cometen de manera sistemática. Entonces, un poco considerando esta teoría, se desarrolla una noción diferente a la gente racional, diferente al tradicional Homo economicus. Richard Taylor habla de una diferencia entre los econs, que son los agentes ficticios que viven en los modelos ficticios de los economistas, los cuales solo responden a incentivos, es decir, a premios y castigos, son perfectamente racionales, nunca pierden la calma y pues, no cometen errores sistemáticos, tienen una gran capacidad de aprendizaje. Y por otro lado están los seres humanos reales de carne y hueso, que en ese sentido se parecerían un poco más a Homero Simpson, es decir, son personas descuidadas, impulsivas, flojos, con poca fuerza de voluntad y poco autocontrol. Entonces esto nos muestra de la complejidad que es la toma de decisiones de los agentes, y que en economía en la actualidad se está repensando, ¿no? En la actualidad incluso se habla de una behavioral revolution que está tratando de llevar toda esta visión de la economía del comportamiento digamos, al terreno de modelos financieros para entender cómo funcionan los mercados. También se lleva al terreno de las políticas públicas, que eso es lo que en lo particular a mí me interesa, pero también hay modelos macroeconómicos, digamos, basados en la economía del comportamiento. En este escenario se desarrolló lo que es la noción de arquitecturas de las decisiones, que son formas de presentar la información a las personas de carne y hueso, y esta manera de presentar la información no es transparente, no es una forma neutral, sino que ya está cargada, porque las personas de carne y hueso tenemos sesgos cognitivos que nos ya predisponen, digamos, a tomar una decisión ya preestablecida. En ese sentido se habla de que las arquitecturas de las decisiones incorporan aspectos que los economistas tradicionalmente han considerado irrelevantes, y se habla a su vez de que son inevitables, ¿no? en el sentido de que están presentes en el día a día. Todo el tiempo estamos presentándonos información unos a otros, en gran sentido para llevarnos a tomar decisiones influenciadas por otros, ¿no? Aquí se desarrolla la noción de nudge. Es una palabra un poquito complicada de traducir al español, digamos, literalmente significaría pequeño empujón o empujoncito o codazo, etc. A mí me parece más adecuado hablar de empujones suaves o empujones. Pero la idea es básicamente llevar de manera sutil a la gente a que toma la decisión que se está preestableciendo por un arquitecto de las decisiones. El arquitecto de las decisiones lo que hace es organizar el contexto en el cual los agentes van a tomar sus decisiones, y estas arquitecturas explotan los sesgos cognitivos que se estudian de manera experimental. Son fáciles de introducir, no son costosas, y en gran medida no son incentivos, es decir, no son premios y castigos, no involucra prohibiciones, simplemente son formas de encuadrar la información que ya lleva a que las personas tomen una decisión pues ya preestablecida. En ese sentido se habla de un paternalismo libertario, donde los paternalistas serían aquellas personas que diseñan estas arquitecturas con el fin de promover el bienestar de la gente, que muchas veces, como tenemos estos problemas de autocontrol, de falta de autocontrol, problemas de sesgos cognitivos, etcétera, pues muchas veces tomamos decisiones en contra de nuestro propio bienestar, a pesar de que supuestamente sabemos de las implicaciones, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones contra nosotros mismos. Entonces, en este escenario se busca darle un papel al gobierno, un papel paternalista, y se dice que es libertario porque todas las opciones se mantienen abiertas y no se prohíbe ninguna opción. Entonces, ejemplos de empujones serían, por ejemplo, reglas de default, que significa que si una persona no toma una decisión en un tiempo limitado, se activa una opción por default. Eso usualmente pasa cuando nosotros no hacemos la renovación del Netflix. Usualmente ellos lo que hacen es por default renovarnos el contrato aunque no queramos, ¿no? Entonces las empresas constantemente están usando reglas de default, y la idea es que este tipo de reglas de default también se apliquen en el terreno de las políticas públicas, ¿no? En el caso de los Estados Unidos se aplicó para desarrollar mayor
tasas de ahorro para el retiro, entonces se le puso a ciertas personas que no toman ninguna decisión en un programa ya para ahorro para el retiro, para que de alguna forma estén ahorrando para su propio retiro y no se queden con la regla de default del principio, que es no ahorrar nada, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de un empujón. Otro ejemplo de empujón son los llamados graphic warnings, que son advertencias gráficas para dar información rápida a los agentes sobre los riesgos que implica el consumo de ciertos objetos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros, que atrás tiene pues, unos ratones, o tiene a veces signos, ¿no? de los pulmones, lo que nos puede pasar si fumamos, etc. La idea es que si las personas ven esas graphic warnings, en ocasiones sí alteran su comportamiento, ¿no? No necesariamente es así, pero digamos, se ha mostrado en términos de algunos estudios experimentales que sí hay una modificación significativa en el conjunto del patrón de los agentes. Se usan ilusiones ópticas, se usan también diseños de espacios y de artefactos. En gran medida la noción de arquitectura de las decisiones viene de un teórico de las ciencias cognitivas que se llama Norman, que lo que él buscaba era diseñar artefactos que sean fáciles de manipular. Entonces, en este escenario, las arquitecturas de las decisiones que ya se usan, digamos, en la economía del comportamiento, están inspiradas en Norman, que sean, digamos, formas de tomar decisiones más fáciles para la gente, considerando que tiene su comportamiento a partir del sistema 1 y el sistema 2. Usualmente los empujones están orientados a alterar el sistema 1 de la mente para que las personas tomen decisiones rápidas, ¿no? Está la noción de empujones sociales, que básicamente son influencias que se generan unos seres humanos sobre otros. Básicamente están en dos categorías. Tiene que ver con la información de lo que pensamos hacen todos los demás. Por otro lado, tiene que ver con las presiones que tenemos por parte de otros compañeros, dado que nos importa nuestra reputación, y esto nos lleva a que tomemos decisiones también ya preestablecidas. Un ejemplo sería que cuando una persona entra a un nuevo grupo, usualmente es empujado a aceptar la decisión del grupo mayoritario, porque digamos la mayoría cree que esa es la opinión, ¿no? Entonces el nuevo, pues aunque no quiera, al final termina aceptando la opinión dominante, ¿no? Entonces ahí se le hizo un empujón. Otra forma de, digamos, de empujón son los famosos rumores, las narrativas. Constantemente en redes sociales se aplica este tipo de empujones que nos llevan a tomar decisiones rapidísimas, ¿no? Y resulta que eran fake news, ¿no? Entonces, en gran medida, los empujones también están ahí en las redes sociales y nosotros a su vez las estamos reproduciendo. Una pregunta que yo voy a estar desarrollando, o lo que voy a estar investigando, tiene que ver con cómo los empujones sociales pueden alterar el comportamiento de agentes colectivos, dado que en la literatura están enfocados al comportamiento de individuos. Yo lo que voy a trabajar, digamos, en este paper que estoy desarrollando, es básicamente cómo podríamos aplicar estos empujones para alterar el comportamiento de agentes colectivos, entendiendo por agentes colectivos organizaciones, y en particular me gustaría ver cómo los empujones pueden ser útiles para abordar problemas relacionados a corrupción organizacional. Voy a tratar de ir rápido. Básicamente en la literatura de filosofía se habla de intencionalidad colectiva. Sellars es uno de los principales teóricos. Se habla mucho de la noción del nosotros, del we framing. Pero el problema que en gran medida tienen estos enfoques es que parecen que se tendrían que comprometer con postular una supermente, ¿no? Y entonces lo único que puede tener intencionalidad son mentes de individuos y no mentes colectivas, ¿no? Entonces esa es una gran discusión, pero me parece que una forma de darle la vuelta a esa discusión es abordar lo que en ciencias sociales nos interesa, que es entender el comportamiento de ciertas organizaciones. Y las organizaciones se pueden entender como sistemas sociales con múltiples agentes individuales que están ellos en constante interacción. Esas interacciones hacen que emerjan rutinas organizacionales que los ayuda a coordinarse para resolver ciertas tareas, y a su vez estas rutinas permiten a que la organización se adapte a los contextos cambiantes. Dentro de las organizaciones hay una división del trabajo que establece ciertas jerarquías, y en ese sentido pues es importante ver cómo todo eso forma lo que se llama pues, un nicho cognitivo, donde en gran medida estos sistemas involucran individuos, tecnología disponible o artefactos, problemas que se enfrentan, instituciones, reglas de interacción, y todo eso va moldeando ciertas prácticas de organización. Estas prácticas de organización
son de carácter adaptativo y a su vez transmiten información a otros agentes. Los nichos cognitivos pues moldean razones y formas de interacción, y entonces lo que yo estoy aquí planteando es que cada organización tiene un nicho cognitivo que sería interesante estudiar, y más aún si nos queremos referir al tema de la corrupción, podemos entender que la corrupción es un nicho cognitivo adaptativo que constantemente se está modificando. Aquí el reto es cómo cambiamos esos hábitos organizacionales. Entonces, dentro de las ciencias del comportamiento tenemos estas tecnologías que podemos implementar para modificar esas reglas de interacción. Tiene que ver con incentivos, que eso es lo que los economistas usan, esquemas de premios y castigos, bonificaciones, costos, etc. Tiene que ver con el uso de arquitecturas de las decisiones y empujones, impulsos educativos, así como también cambios en las instituciones. Todo eso con el objetivo de modificar hábitos organizacionales. Y la idea es que el sistema pues es un sistema complejo en constante autoorganización, y todos estos mecanismos sirven para meter turbulencias al sistema para que al final se lleve la autoorganización hacia un fin que nosotros queramos establecer. Algunos problemas organizacionales pues tienen que ver con la dispersión de los individuos, con conflictos internos, corrupción y deshonestidad, inoperancia dentro del equipo tecnológico, falta de capacidad organizativa para adaptarse al entorno. Y entonces, dentro de todos estos problemas organizacionales, yo lo que voy a estar trabajando es el tema de la corrupción organizacional, el tema de la deshonestidad, etc. Y ver la corrupción como un problema complejo que involucra diferentes niveles. Uno de ellos es el de la deshonestidad o las trampas, pero también tiene que ver con los sobornos, tiene que ver con el tráfico de influencias, que si lo modelamos desde la economía del comportamiento son relaciones de cooperación y reciprocidad, así como también individuos corruptos que hacen que emerja una organización corrupta, y a su vez una organización ya corrompida eventualmente va a establecer pues una corrupción dentro de los individuos nuevos que se vayan integrando. Entonces, en este escenario, algunos empujones que se pueden aplicar dentro de las organizaciones para disminuir la corrupción organizacional podrían ser campañas de información sobre las consecuencias nocivas de la corrupción, uso de advertencias gráficas. Este punto me parece interesante conectando con lo que expuso el doctor Cáceres, porque simplemente poner, digamos, en este caso la ley en el experimento, altera de manera significativa el comportamiento de los agentes. Entonces, si nosotros encuadramos la información y hacemos más graphic warning, vamos a hacer que las personas se sientan hasta vigiladas, ¿no? O incluso hasta las normas morales que están usualmente reprimidas salgan a relucir, y en cierto sentido se altera el comportamiento de forma significativa dentro de la organización. Una cuestión que es fundamental es contar las historias de aquellos individuos que constantemente se han resistido a la tentación de la corrupción, y esos, digamos, ponerlos como modelos, estudiar incluso cómo se da cognitivamente esos mecanismos de la resistencia, etc. Y como conclusiones, me parece que dentro de toda esta visión sí se puede considerar que los empujones pueden influir en el comportamiento de agentes colectivos, siempre y cuando consideremos que los agentes colectivos son organizaciones compuestas por individuos, artefactos, principios organizacionales, etc., pero que tienen efectos limitados. Para modificar el comportamiento de agentes colectivos necesitamos pensar de manera más holista, y en este sentido diseñar planes integrales de política pública enfocados a la modificación en términos de multinivel, digamos, de la organización. Y para ello pues necesitamos enfocar el problema en términos de modificar hábitos organizacionales. La corrupción puede entenderse como un hábito organizacional que se reproduce constantemente y que podríamos abordar desde el punto de vista de las ciencias de la complejidad, aplicando tecnologías del comportamiento. Y pues muchas gracias. Bien, tenemos 10 minutos para preguntas. Bueno, muchas gracias a todos, a todo el equipo por la plática muy interesante. Tengo una pregunta para Josefat, que a lo mejor no le es tan nueva, pero a mí me sirve que, bueno, voy a decir
sí conozco el proyecto de José Marco, entonces, pero ahora tiene algunas modificaciones que me parecen muy interesantes, pero que me sigue preocupando una idea fundamental del paternalismo libertario, que es que aunque esté enfocado a la corrupción y que hay que, y en algún sentido general todos estaríamos de acuerdo que hay que pues, atacar la corrupción y que eso sería un buen fin, ¿no? A mí me sigue preocupando como algunas de las estrategias del paternalismo libertario, como los empujoncitos o como algunas de las otras estrategias que lo que veo como algunos que se incluyen algunas otras estrategias aparte de los empujoncitos. Pero que aún así mi duda o algo que digamos como que no me convence pues como de la propuesta es que en algún sentido supone una restricción de las libertades, ¿no? O sea, al final de cuentas es un paternalismo. Hay alguien que decide cuáles son las conductas que sí deberíamos de tener y las conductas que no, que es quien aplica los empujoncitos o las políticas a través de las cuales se aplican estos empujoncitos. Y en ese sentido, pues yo por supuesto estoy de acuerdo con la idea de que hay que reducir la corrupción, pero no, mi inquietud es respecto de si a cualquier costo, ¿no? O aplicándolo de cualquier manera. Y entiendo que no estás diciendo que de cualquier manera, pero de alguna forma, algunas de estas estrategias que plantea el paternalismo libertario a mí me parece que no son tan libertarias, ¿no? O sea, ellos siempre dicen que dejan la opción abierta a que tú, pues puedes no seguir el empujoncito, ¿no? O sea, resistirte al empujoncito. Pero de hecho, digamos, justamente lo que nos muestran los experimentos de la psicología es que es bastante difícil resistirse a los empujoncitos, ¿no? O sea, por algo funciona, ¿no? Y en ese sentido me parece que no es tan libertario, ¿no? Y que algunas de las estrategias quizás serían menos libertarias de lo que yo creo que sería quizás correcto, pero bueno, no sé qué. Bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, dentro de la literatura sobre paternalismo libertario y los empujones, se discute mucho sobre el carácter, digamos, intrusivo de los empujones y qué tanto violentan la autonomía y la libertad de los individuos, ¿no? Esa es una preocupación que se formula sobre todo desde los partidarios de la Escuela de Chicago, se formula mucho también desde los partidarios de cierta economía neoliberal, etcétera, donde, digamos, se considera que el individuo tiene que tener, no tiene que tener restricciones básicamente a su toma de decisiones, salvo aquellas establecidas por el Estado mínimo, ¿no? Estoy pensando básicamente en Nozick, ¿no? Entonces, en este escenario se discute sobre si la promoción del bienestar es adecuado y si eso justifica el uso de empujones. Yo lo que diría es que más bien es un asunto contextual, que es una cuestión de revisar caso por caso. Hay ocasiones en que los empujones podrían violentar y ser inadecuados, etc. Hay ocasiones en las cuales pues no. Más aún si consideramos que los empujones son inevitables, constantemente nos hacemos empujones unos a otros. Desde que al niño le dices que si no se porta bien no le van a traer nada a los Reyes Magos, ahí ya se está estableciendo cierto empujón para que el niño se porte bien, ¿no? Entonces, en este contexto, pues yo diría que es yo diría que la respuesta es contextual y más bien habría que ir caso por caso para ver si se justifica o no se justifica el empujón. Y yo pues en este contexto sí considero que el tema de la corrupción es algo inadecuado y que se podría pues aplicar ahí empujones, pero incluso yo iría más lejos, incluso hasta yo iría, quizás no como el Bronco de que les corten la mano, pero sí de aplicar la ley de forma más fuerte para, digamos, castigar más y con eso los corruptos no sigan actuando con impunidad. Quizá complementando lo que dijo Josefa, creo que es importante tomar en consideración que el proyecto está pensado para instituciones jurídicas. ¿Qué quiere decir? Estos son instituciones constituidamente creadas, donde tienes roles creados por la ley, conductas que puedes realizar, conductas que tienes que realizar. El problema que tenemos es que el simple texto no sirve y la simple sanción no sirve. Entonces yo creo que al paternalismo libertario es el que debemos no pelar, en el sentido de que la conducta emergente es aquella que esperaría se siguiera si las normas jurídicas generaran esa cognición acotada en un sentido débil de los modelos mentales que te induce y las salidas comportamentales que debes tener. Se trata en última instancia de cómo aplicamos esto para producir eficacia jurídica.
Entonces ahí tienes ya entornos muy acotados, ¿no? Acá tenemos otra pregunta y es la última que ustedes. Muy interesante la mesa. Tengo la duda también del paternalismo libertario, porque a mí se me hace que la corrupción es un sistema complejo porque involucra como el subaprendizaje de muchísimas reglas que se conflictúan entre sí. Digamos, la imagen que todos tenemos es que, como dicen algunas veces de broma, es que el sistema te da una segunda oportunidad y si no una tercera y una cuarta. Entonces, a ver, porque si el paternalismo libertario fuera el caso, funcionaría de una manera más sencilla, tendría más eficiencia ese tipo de iniciativas hacia las instituciones, etcétera. Pero uno solo puede verlo con ¿qué pasa cuando un mexicano que es súper corrupto va a Estados Unidos o va a Alemania? Pues sabes que no es un empujoncito, es como push, o sea, realmente tú no transgredes esas leyes. O sea, como que pareciera que aun cuando seas muy corrupto vas a otra sociedad y ¿por qué no te portas corrupto? Porque sabes que no tienes una segunda o una tercera oportunidad. Entonces, en ese sentido tengo mis dudas, o sea, en verdad solo sería como un empujoncito, o sea, como un tipo de iniciativa. Parece que sí tiene que ser en contra de nuestras intuiciones de cómo se deberían manejar y de que hay un poco más de libertad, que sí tienen que ser cosas sumamente estrictas, porque cambias a los mexicanos simplemente del país a uno que no tiene cero tolerancia a la corrupción y en serio se arregla el problema, ¿no? Entonces, sí, bueno, digamos, lo que yo trato de enfocar, y por eso estoy colaborando con los compañeros, es el problema desde el punto de vista de los nichos cognitivos, porque aquí lo importante sería entender el razonamiento que se va estructurando por la interacción entre agentes y el medio ambiente, el entorno social, y cómo eso moldea razonamientos. El reto aquí es cómo transformamos esos razonamientos y qué política pública podemos aplicar. Y digamos, en este escenario, pues yo considero que podemos aplicar diferentes políticas públicas, todas ellas articuladas en un proyecto, en un plan general, que sea coherente, que esté bien organizado, bien planeado y que sirva para estructurar esos patrones de comportamiento, esas estructuras cognitivas que además pues se contagian, ¿no? Digamos, en un contexto organizacional, si alguien empieza a ser corrupto y le va bien, pues lo más seguro es que más personas quieran actuar como él. Entonces yo creo que la manera de enfocar el problema sería tratar de atacar eso, pues usando también todas las ciencias cognitivas que en la actualidad tenemos, ¿no? Y una parte son los sesgos cognitivos que permiten hacer arquitecturas, pero también podemos aplicar incentivos, etcétera, para generar un comportamiento más ético. Con respecto a la idea de la segunda oportunidad, el problema no es solamente que haya segundas oportunidades. El problema es que los marcos institucionales dan lugar a normatividades emergentes, complementarias, son las que dan lugar al comportamiento dispráctico. Para poder exigir el cohecho, necesita ser policía. Y policía es una categoría constituida por el derecho. Y hay fenómenos muy interesantes que los juristas no ven, y es el hecho de que, salvo honrosas excepciones, el nicho cognitivo constituido en términos de prisiones en prácticamente todo el mundo hace emerger escuelas del crimen. Que quiere decir que es un fenómeno sumamente interesante que el propio diseño institucional pareciera tener el germen de la emergencia de una dinámica dispráctica contraproducente a lo que pretende alcanzar. Entonces, en ese sentido no es únicamente una segunda oportunidad. Por otra parte, no solamente son empujoncitos en lo que estamos pensando en un instrumento, por ejemplo, para medir tendencias a la corrupción de entrada, que te puede decir para elegir proclividades o no. Vimos inteligencia artificial. Podemos pensar también en combatir los sesgos cognitivos, los empujoncitos, capacitación diferente, mecanismo de control por parte de la sociedad civil, que se convierte en un macrosistema, en un ambiente, que por mecanismos de interacción autoorganizativa, haga que la dinámica institucional se modifique. Entonces, en realidad es pensar en todas las variables que pueden incidir, hay que ver en qué punto hay que modelar el sistema, porque todas van a estar codependientemente interconectadas y definidas también codependientemente. Estamos justo en la línea de tiempo, pero vamos a permitir una última pregunta. Bueno, pues mi pregunta va a ser muy breve. Cuando hablan de agentes colectivos, la idea es aplicarlo a este tipo como de agentes colectivos, pero mi pregunta es si eso no supone
como una manera de entender esa colectividad, porque, digamos, eso está relacionado con lo que acaba de decir Enrique, que tiene que ver con, muchas veces esa colectividad tiene una estructura particular que hace que no se puedan, que por más que metas como empujoncitos, tiene una estructura, digamos, piramidal, que no la puedes moldear fácilmente, ¿no? Entonces no sé si eso se está pensando, simplemente no está asumiendo una cierta estructura y que esa estructura no siempre... Hay algunas organizaciones a las que no se aplican precisamente por esa visión, que es lo que yo creo que decía Enrique. Tienes toda la razón del mundo. Ahora, déjame poner un ejemplo. En Chihuahua, cuando se llegó una procuradora, pues con quien estamos viendo si podemos tener incidencia en un entorno real que puede ser la nueva fiscalía, esperemos que surja eso. ¿Qué es lo que se encontró? Una enorme corrupción en la procuraduría. Había uno de los puntos que tocaba Josafat, que hablaba de la dispersión. Haciendo un cambio en la estructura organizacional, un cambio en una reforma del organigrama, precisamente lo que logró fue la dispersión. Y antes lo que tenías eran los entornos concentrados por la estructura del organigrama de los policías judiciales, que ya habían formado un sistema con una sinergia sumamente robusta y además prácticamente blindada. Entonces, ¿qué es lo que hiciste? Ella no sabe nada de esto, pero intuitivamente dijo, bueno, si yo logro desactivar estas estructuras orgánicas, voy a combatir la posibilidad del clientelismo con los grupos de corrupción, y fue exitoso. ¿Qué quiere decir? Tenemos que educar a los legisladores a que no puedes generar estructuras orgánicas con tus ocurrencias. Necesitas tener una serie de recursos y echar mano de la teoría disponible para poderlo realizar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes temas que puede surgir a partir de esto. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos aquí a las 6 para las presentaciones de los libros. Muchas gracias a los ponentes.